La Vía Verde de Ojos Negros, a su paso por la Mancomunidad de la Baronía, invita a conocer las localidades que se abren junto al cauce del río Palancia. Descubramos los tesoros que esconden sus rincones. La primera localidad que sale a nuestro encuentro es Algar de Palancia, de origen mudéjar si atendemos a su etimología árabe. Algar pudo ser una reunión de cuevas excavadas donde vivían los primeros pobladores. En el centro de la localidad y sede del actual ayuntamiento se levantaba la Torre Árabe, que pertenecería a la fortificación de una alquería árabe posterior del siglo XII. El encanto de los parajes que rodean la villa invita a descubrir una ruta que discurre en paralelo al río Palancia, el Paseo del Amor. Acompañados por el sonido de las aguas y a través de un sendero íntimo y bello, llegamos a la impresionante presa de Algar. La construcción permite abastecer de agua los campos aledaños a la población hasta la localidad de Sagunto. A su paso por Alfara de la Baronía, el río Palancia divide la localidad en dos. El núcleo urbano se encuentra a la derecha, a los pies de la montañeta de la Ermita. En lo alto del monte se erige la ermita de Nuestra Señora de los Afligidos, del siglo XVII. Si nos adentramos en la población, encontramos la iglesia de San Agustín Obispo, de estilo neoclásico. Fue fundada en el siglo XVI y destaca por la belleza artística que se completa en el interior con los frescos del siglo XIX del artista morellano Joaquín Oliet. Para despedir la localidad, en las afueras nos encontramos el Acueducto de los Arcos, sobre el barranco de Arguinas. Data de mediados del siglo XIX y sustituye a un acueducto más antiguo, posiblemente romano. Junto a él encontramos una zona de descanso en la que coger fuerzas. Nuestra siguiente parada es Algímia de Alfara. Su núcleo urbano se forjó en época andalusí. En la entrada de la localidad se ubica la Font del Comte, que surte de agua potable la población a través de otras 5 fuentes diseminadas en sus calles. La arquitectura religiosa mantiene el legado histórico de Algímia de Alfara. La iglesia de San Vicente Ferrer fue construida sobre una mezquita y sufrió grandes desperfectos durante la Guerra Civil. La reconstrucción posterior respeta el estilo tradicional del edificio. En la parte alta del pueblo y junto a las vías del tren se ubica la ermita de la Virgen de los Desamparados, construida en el siglo XVIII. Sobre el altar conserva la imagen de la Virgen, patrona de la población. La original fue destruida en 1936. Entre almendros, algarrobos y olivos encontramos la pequeña población de Torres Torres. El legado árabe está adherido a sus calles y monumentos. En el casco histórico, entre las calles del Tosal, Moreras y Enrique Miralles, está el núcleo original de la actual población, el Tosal. Cerca de la plaza y junto a un aljibe se ubican los baños árabes mejor conservados de la Comunidad Valenciana. De la época postislámica poseen la tipología clásica de los baños islámicos y fueron declarados Monumento Nacional en 1938. Sobre la colina de la población se ubica el castillo musulmán de Torres Torres del siglo XV. Se conservan 2 de sus torres y parte de la torre del homenaje, así como los restos de su primitiva iglesia del siglo XIII. Las hermosas vistas que nos ofrece la ubicación nos trasladan ya desde la lejanía hasta nuestro siguiente destino, Estibella. En el corazón de la Sierra Calderona se encuentra Estibella. Llegamos hasta ella a través del puente histórico del siglo XVIII. En el centro de la villa se alza la iglesia de los Santos Juanes, una antigua rectoría morisca. Conserva en su interior diversas joyas artísticas, como un retablo mayor del siglo XVIII, de estilo barroco con detalles rococó, el retablo de la sangre del siglo XVI, así como esculturas atribuidas al artista José Esteve. Para despedir Estibella nos alejamos 2 kilómetros del núcleo urbano y descubrimos el castillo de Beselga, declarado bien de interés cultural. Originariamente fue una fortificación almohade y junto a él se ha documentado la existencia de la villa de Beselga, ya desaparecida.
Albalá dels Tarongers tiene sus orígenes en una alquería islámica. Si entramos por la puerta del Pla del Molí, pronto nos encontramos con la casa-palacio de Albalá dels Tarongers, también llamada Casa del Castell o Casa dels Blanes. Esta casa señorial fortificada del siglo XIV es de estilo gótico y ha sido declarado bien de interés cultural. Próxima al palacio se encuentra la iglesia neoclásica de la Inmaculada, construida sobre una mezquita anterior a la Reconquista. Destacan el campanario y la vidriera de la Inmaculada Concepción, obra del pintor valenciano Joaquín Michavila. Ubicado entre los montes de Garbí, La Mola y el Puntal de la Bella, se encuentra la localidad de Segart. Sus raíces históricas se manifiestan en edificios como el castillo. De época almohade, esta fortaleza musulmana del siglo XIII se alza en lo alto de un cerro y conserva restos de murallas y de un aljibe. Segart es conocido popularmente como el pueblo de las fuentes, ya que cuenta con 9 fuentes que cruzan la población de norte a sur, una buena opción para refrescarnos si queremos ascender hasta el mirador del Garbí. El Garbí es una montaña de la Sierra Calderona que tiene una altura de 593 metros, salpicada de madroños y palmitos. Despedir aquí nuestra visita a Segart es un verdadero regalo. Las localidades enclavadas junto a la cuenca del río Palancia, por su cercanía al mar, poseían durante la época morisca edificios defensivos que las protegían de los asedios berberiscos procedentes de la costa. Es el caso de Gilet. La localidad conserva una torre musulmana de 25 metros de altura que tuvo que formar parte de una construcción defensiva dependiente del castillo de Murviedro. Los edificios religiosos de la localidad guardan no solo un legado histórico, sino también de leyenda. La iglesia de San Antonio Abad tiene una superficie de 1000 metros cuadrados y se remonta al siglo XVI. En su interior se encuentra la imagen de la Virgen de la Estrella, a la que se rinde culto desde que fuese donada en el siglo XIX por una posadera de la localidad. Existe una leyenda tras ella. En la vega baja del río Palancia, entre las montañas de Ponera y Rodana, se encuentra la población de Petrés. Su pasado medieval se descubre en los edificios históricos, como el castillo de los Barones de Petrés, calificado de bien de interés cultural. Fue construido tras la Reconquista y posteriormente perteneció a los Barones de Petrés. Es un ejemplo de palacio gótico valenciano. La arquitectura religiosa de Petrés refleja el estilo gótico valenciano. La iglesia de San Jaime Apóstol se levanta sobre una antigua iglesia del siglo XVI. En el interior de la capilla de la Comunión guarda un tesoro artístico, 14 frescos pintados por Joaquín Moriet, pintor neoclásico, académico de las Bellas Artes y oriundo de Morella. Petrés es nuestra última parada en este viaje por las localidades de la Baronía. Tesoros árabes, paisajes a orillas del río Palancia y tradiciones de sus gentes que, tras disfrutarlas, nos conducen hasta el final del trayecto de la Vía Verde de Ojos Negros en Puerto de Sagunto.